And suddenly I feel your lips on me. I feel your lips on me. And suddenly I feel your lips on me. I feel your lips on me.
Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días. No sé, depende del lugar del mundo mundial donde te encuentres o donde me vayas a ver en Facebook o en YouTube, en este congreso de hombres con valores. En este segundo día, voy a repetir lo que dije anoche. El sábado 19 es el Día Internacional del Hombre. Desde 1992 se ha establecido aquí en América el 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, para abordar muchos temas de salud y muchos temas con respecto a los hombres. Pero fíjense qué casualidad, en Colombia el Día Internacional del Hombre es el 19 de marzo, cuando es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Miren qué cosa, qué increíble. Eso me recuerda a la conferencia de anoche de nuestro amigo Alex Chimal, el yin y el yang, y la gran conferencia que tuvo el amigo Paco sobre la H alfa, con ese mensaje disruptivo tan maravilloso sobre el hombre, y luego cerró la noche de ayer, 3 mexicanos, la noche de ayer la cerró con broche de oro nuestro amigo Héctor, ahorita yo siempre le pongo el apellido de la esposa, es Héctor, pero bueno, no importa, Héctor sabe que cerró con esa acción en la fe y en la valentía de los hombres. Pero esta noche estamos de gala, esta noche estamos con 3 personas increíbles, 3 hombres maravillosos, 3 hombres jóvenes. Trajimos, vamos a decir aquí, este día la juventud, la sabiduría, la inteligencia, porque todos los 3 los he visto que han trabajado en esa parte de psicología, de inteligencia emocional, y me encanta tenerlos a los 3 aquí, a los cuales el primero va a estar en Estados Unidos o se encuentra en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Es mi amigo, yo lo sigo, yo lo tengo como una persona increíblemente disciplinada, y para mí la gente disciplinada es la gente que logra, porque es esa gente que cumple con esa sed de consistencia, de constancia, de continuidad, de compromiso, de contenido con su familia, consigo mismo, con su familia, con su emprendimiento y con la sociedad. Estoy hablando de mi amigo Ignacio Segovia, quien es el director de Ergon Academy, una academia que la conocí gracias a Clubhouse, una academia en la que he leído muchos artículos de él, tiene un blog maravilloso, es miembro de Toastmaster en inglés, ha escrito ya 2 libros, el primero en español y ahora el de inglés, ahorita el de inglés es un boom, se va a traducir también en español. En fin, es un muchacho joven que siempre va por más, pero va paso a paso hacia la excelencia. Cuando él me dio el título en cuanto a valores con las 12 reglas de Peterson, a mí me encantó, porque Peterson, si tú no lo has leído, lo tienes que leer. Los 2 libros que tiene, los últimos 2, ¿no? Dicen que es una de las personas más influyentes en el oeste, o sea, para los Estados Unidos, Canadá y toda esta zona, por su sabiduría, por su manera de presentar tan real, tan de ahora, estas 12 reglas para la vida. Y me encantó el título y yo dije, perfecto, porque también había leído el libro de mi amigo Ignacio Segovia y veo cómo su vida, pero voy a dejarlo a él, que él cuente, que él diga, ¿por qué me trajo cuando le dije hombre con valores esta proposición tan hermosa de las 12 reglas de vida? Hay 12 y ahora Peterson sacó una nueva, el segundo libro, que son 12 más. O sea, señores, tenemos que aprendernos 24. Pero por hoy, vamos solamente con estas 12 que yo sé que lo va a hacer magistral, profesional y excelente mi amigo Ignacio Segovia, quien tiene la cámara abierta. Mi amigo Ignacio, ya puedes abrir el micrófono
para Muchísimas gracias, escucharte. María. No sé si me escuchas bien. Perfecto, perfecto, Buenísimo. claro, te escuchamos perfecto, te veo y te escucho en Facebook. Estoy invitando a todas las personas que se puedan conectar a Facebook para que escuchen estas clases magistrales que vamos a tener, 3 esta noche, una en Estados Unidos, una en México y otra en Guatemala. El triángulo de los sabios esta noche. Mi amigo Ignacio, bienvenido y gracias. Gracias, gracias por decirme sí y por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a toda esta gente de mis eventos online y todo lo que están haciendo para que podamos comunicar todo este conocimiento a la gente. Y cuando me llamaron para hablar sobre el hombre, me emocioné muchísimo y al mismo tiempo también sentí un gran reto, porque hoy en día, en estos días, pareciera que es un poco difícil hablar de qué es el hombre, de la importancia de ser hombre, de cómo presentarnos a la sociedad y cómo hablar de este tema siendo políticamente correcto, sin Correcto, sí, generar señor. incomodidad, ¿no? Sí, señor. Bueno, mi amor, te voy a dejar cuando mi cara aparezca, porque tenemos las cámaras apagadas para que tú seas el protagonista, pues cuando yo prenda la cámara te faltan 5 minutos, o sea que puedes ir cerrando y concluyendo. Y yo sé que nos vamos a disfrutar esta conferencia y yo no quiero hablar más porque eres tú al que te queremos escuchar. Gracias, mi Buenísimo. amor. Buenísimo. Muchísimas gracias, María. Y como te iba comentando, no es fácil hablar del hombre en los días que estamos viviendo, de estos argumentos de qué es ser el hombre, qué es ser la mujer, qué es la familia, etcétera, etcétera. Y decidí basarme en las enseñanzas de Peterson, de Jordan Peterson, que es un psicólogo canadiense al cual sigo muy de cerca. Yo viví en Canadá, viví en Toronto, fui muchas veces a la Universidad de Toronto y me parece que Peterson es una persona que ha tomado la batuta de cómo orientar la sociedad en todos estos cambios que estamos viviendo y cómo llevar la masculinidad a un nivel donde no es un reto hacia la mujer, sino es simplemente un desarrollo de cada uno de nosotros. Y este libro de las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson nos dan una guía tan fuerte que muchos de los jóvenes que lo siguen a él son hombres, son jóvenes que están buscando una orientación de cómo guiarse y pueden encontrar este escrito completo en ergonacademy.com, en el área del blog ergonacademy.com, ponen las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson y van a ver un resumen completo de lo que yo les estoy presentando esta noche, que es un resumen muy corto, muy breve de las reglas que él presenta. Y me voy a parar un ratico en la regla 11 y ya les voy a explicar por qué me voy a parar un ratico en la regla 11 y la importancia de la regla 11 dentro de lo que representa el hombre en la actualidad. Bueno, la regla 1 es párate derecho y con tus hombros hacia atrás. Hoy en día se está hablando de que, bueno, que no existen las jerarquías, de que no existe esta organización social y que necesitamos una organización plana donde todos seamos iguales. Jordan Peterson hace un argumento sólido con neurología, con neurobiología, donde se analizan desde los sistemas más básicos que pueden ser unas langostas, hasta lo que es el ser humano en cómo se organiza y la importancia de el competir, la importancia de pararnos derecho y de tener una oportunidad de competir por las cosas que queremos. Él explica allí cómo se mueven la serotonina, toda la parte química cuando ganamos. Y es muy importante sentirnos ganadores, sentirnos exitosos, sentirnos que caminamos erguidos y que nos presentamos así a un público general. Por eso el día de hoy decidí hacer mi presentación de pie para expresarme completamente y presentar una visión completa de lo que es pararse derecho, estar de pie dentro de un escenario y presentar las ideas con confianza, con seguridad. Es muy importante esta regla y pasársela a nuestros hijos, que cuando entren a una sala impacten, que cuando entren a un lugar se sientan seguros. Y esa seguridad
se hace a través de un ejercicio de competir. Y Jordan Peterson lo explica muy bien allí. La regla número 2, bueno, es tratarte a ti mismo como alguien a quien eres responsable de ayudar. Normalmente nosotros somos responsables de nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos, 2 queridos hijos, y además tengo 2 perros, Sasha y Sophie. Y esta mañana justamente llevé a Sasha al veterinario porque, bueno, está un poco viejita, ya tiene 15 años y tiene algo en el hombro. Y me dieron un medicamento que le tengo que dar a Sasha todos los días. Y durante todos estos días se los voy a dar ordenadamente. Muchas veces se nos olvida tratarnos así, de esa manera. Por ejemplo, tengo una gripecita, me pueden oír un poco ronco y no me he tomado mi medicamento, no me he tomado la medicina para la tos el día de hoy. A veces se nos obliga a tratar a otros, o nos obligamos a tratar a otros de una manera en que nosotros no nos tratamos a nosotros mismos. Y la regla número 2 trata de eso, que nos tratemos a nosotros como un ser querido, como un niño al que queremos, o una mascota a la que queremos mucho, que nos tratemos a nosotros mismos como esa persona a la cual somos responsables de ayudar. Muchas veces cuando éramos pequeños nos llevaban al odontólogo obligados. Bueno, muchas veces tenemos que obligarnos a nosotros mismos a levantarnos temprano, a caminar, a hacer ejercicio, a comer bien. Tenemos que tratarnos a nosotros mismos como una persona a la cual amamos y queremos. La regla número 3 es: hazte amigo de gente que quiera lo mejor para ti. Esa regla es muy importante. A veces se nos olvida de que, bueno, las frutas podridas pudren otras frutas. Por ejemplo, en el área empresarial donde yo he trabajado muchos años, los gerentes creen que al traer una persona que es poco productiva a un grupo de alto rendimiento, el grupo de alto rendimiento la va a afectar. Lo cierto es que hemos visto en los estudios que cuando una persona de bajo rendimiento entra a un grupo de gran rendimiento, pudre la manzana podrida al resto. Es una gran frase de conocimiento popular. Y aquí sucede lo mismo. Y si eso lo sabemos, ¿por qué nos mezclamos con personas que no nos ayudan, que no nos apoyan? Eso hay que cambiarlo. La regla número 4 es: compárate con quien eras ayer. Compárate con quien eras ayer, no con alguien más. Compárate tú mismo con el que eras ayer. Y eso es muy importante en una sociedad donde tenemos Instagram, Facebook, YouTube y nos estamos comparando con mucha gente. Por mucho tiempo podíamos ser el pez grande en una pecera pequeña. Hoy en día no. Hoy en día cualquier persona puede ser mejor que nosotros porque estamos comparándonos con muchísima gente. Entonces lo importante de esta regla es compararnos con nosotros mismos de ayer. Como hoy, con lo que estoy haciendo hoy, soy mucho mejor que ayer en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de trabajo, en mis presentaciones. ¿Cómo he mejorado yo mismo? Es muy importante. Yo trabajo mucho eso con mis clientes, que ellos tengan una comparación consigo mismos. Los jóvenes hoy en día tienen mucha comparación con las redes sociales y la belleza externa. Es muy importante que ellos se comparen con ellos mismos para ir creciendo. La regla número 5: no permitas que tus hijos hagan cosas por las que no te gusten. ¿Qué quiere decir eso? Que no dejes que tus hijos te desagraden. Hoy en día pareciera que a los muchachos hay que dejarlos ser lo que ellos quieran porque ellos tienen que desenvolverse y tienen que hacer ellos mismos. Si te desagrada la forma en que tus hijos se comportan, tienen que decírtelo. Se ha descubierto, varios de los estudios que revisa Peterson allí, es que bueno, los muchachos son muchachos y se portan de una manera un poco animal. Si ves a los niños en un kindergarten, cómo se comportan entre ellos mismos, en un lugar de cuidado infantil de niños muy pequeños, te vas a dar cuenta de que se tratan muy mal. Si deseas que ellos se adapten socialmente, que sean aceptados y que la sociedad sean agradables para la sociedad, hay que ponerles ciertas reglas que los hagan más adaptables al proceso donde ellos van a ser felices. Y es una regla muy importante en una sociedad que pareciera que no tuviera reglas.
La número 6 es pon tu casa en perfecto orden antes de criticar el mundo. Esto es una cosa que yo repito muchísimo. Le digo a mis clientes, ¿por dónde puedes empezar? Tendiendo tu cama. Tender la cama es algo donde si en la mañana lo organizaste, en la noche vas a llegar y vas a ver que hiciste algo, lograste algo durante ese día. Y mucha gente trata de arreglar el planeta antes de arreglar su cama. Yo le digo a mis clientes más jóvenes, de 20, 25, 30 años, ¿por qué te preocupas tanto en arreglar el mundo si no tienes arreglada tu habitación, si no tienes arreglado tu cama? La regla número 7, persigue lo que es significativo, no lo que es conveniente. Esto es un poco relacionado a dejar un poco para más tarde ese premio. Hay una investigación del marshmallow que es muy conocida, que es dejar un poco más atrás. Jordan Peterson habla del mono, que meta la manito en la jarra de la galleta y que solo la mano puede salir si el mono suelta la galleta, pero el mono no la suelta y queda atrapado. Eso refleja un poco de cómo nosotros los hombres a veces nos vamos por el placer, nos vamos por el placer de buscar unas mujeres bellas o del alcohol o de las drogas o de los videojuegos, por ejemplo. Hoy en día las relaciones de pareja que me llegan a consultar hablan de que el marido tiene esta adicción a los videojuegos, a la adicción a la pornografía, por tener ese placer rápido que no se le tiene que invertir a largo plazo. Es muy importante en la regla 7 perseguir lo que es significativo, no lo que es conveniente. La regla número 8, y creo que es una de las reglas donde más habla Peterson o más insiste dentro de su personalidad y la forma en que presenta la información, es di la verdad o por lo menos no mientas. Y eso es una de las cosas que yo llevo en mi vida. Me ha traído muchos problemas porque en la sociedad actual parece que la mentira o la verdad un poco oculta es más conveniente en la comunicación interpersonal, en la comunicación social. Y a veces yo soy un poco directo en las formas en que digo las cosas y me meto en problemas. Pero ciertamente no me gusta decir mentiras. No me gusta maquillar mucho las cosas y a veces me meten problemas. La cosa es que sí estoy seguro que la gente que está a mi alrededor, que está cerca de mí, conoce eso y lo valora muchísimo. Es decir, que las personas que quiero que estén a mi alrededor y saben que soy una persona que digo la verdad, valoran muchísimo esa calidad que yo les doy a esa verdad. Que va un poco en relación con los amigos, con esa regla de buscar los amigos que sean importantes para ti. La regla número 9, bueno, asume que la persona que estás escuchando puede saber algo que tú ignoras. Y eso es una de las cosas más importantes. ¿Por qué me gusta compartir en estas salas? ¿Por qué me gusta venir a conversar? Y no solo conversar, sino escucharlos a ustedes, a mis compañeros que están acá. Porque ustedes saben muchas cosas que yo no sé. Una de las premisas que yo siempre digo en mi vida es que siempre hay alguien que sabe más que yo en alguna área. Esa es mi regla. Peterson dice, asume que la persona que estás escuchando puede saber algo que tú ignoras. Es muy importante para poder crecer como hombre y como persona en sociedad. La regla número 10, que es otra donde insiste muchísimo Jordan Peterson, es exprésate con precisión a la hora de hablar. Él siempre usa esta expresión que dice, the devil is on the details, el diablo está en los detalles. Y la complejidad de nuestro mundo es importante hablarla con precisión, en particular cuando estamos hablando de nosotros los hombres, de los valores que tenemos como hombres, de los valores que queremos transmitir a nuestros hijos hombres. Hay que hablar con precisión y hay que hablar sin miedo. Eso es algo muy importante que hay que hacer.
Y Jordan Peterson lo hace muy claro. La sociedad está cambiando en muchos aspectos. Sí, ciertamente. Hay que adaptarse a muchos aspectos nuevos. Sí, ciertamente. Hay muchos valores que son tradicionales que tenemos que mantener. Y hay que hablar con precisión de esto. Hay que hablar con precisión de lo importante que es la cultura, los valores culturales y la forma en que el hombre ha participado en la sociedad, y hay que hablarlo claramente. Y hay que ser preciso al hacerlo, sin muchas vueltas en el asunto. Hay cosas muy importantes en las cuales tenemos que conversar y hay que hacerlos basados en la ciencia, hay que hacerlos basados en la cultura, hay que hacerlos basados en el bienestar de cada uno de nosotros como hombres y como participantes de la sociedad. La regla número 11, y aquí es donde les dije que me iba a parar un poco, es: deja en paz a los niños que montan en patineta. Y ciertamente Jordan Peterson da un fundamento admirable de la importancia de regular la naturaleza humana, porque sí, es verdad, hay gente mala en este mundo, pero no es todo el mundo, no es todo el mundo. Y hoy en día existe una exagerada regularización de el ser humano. Estamos viendo que existe, y lo presenta Jordan Peterson, no lo digo yo, lo dice Peterson, por eso yo hice hoy como Pilato. Yo lavé mis manos como Pilato, las bolas de él. Lo hice de esta manera porque Jordan Peterson insiste en esta configuración global que hay en contra del patriarcado. Y cómo esta manipulación que se hizo en algún tiempo con la división social entre la gente del cuello azul y la gente de cuello blanco, es decir, la gerencia de las empresas y los obreros, que se hizo por mucho tiempo en la parte del comunismo, del socialismo, hoy en día se está utilizando para satanizar el patriarcado, para decir que el patriarcado es malo. La escuela de Frankfurt, que está basada en el marxismo, a través de Max Hockenberg, propone esa llamada teoría crítica, donde, bueno, se está presentando el patriarcado como la gente mala. Los hombres son este grupo social poderoso que le ha hecho daño a la mujer, y en vez de empoderar, en vez de centrarnos en la capacidad de empoderar a la mujer, pareciera que hay una filosofía donde se está utilizando esto. Y esta regla número 11, de dejar en paz a los niños que montan en patineta, lo toma él de una historia que él cuenta de patineteros que estaban en la Universidad de Toronto, que eran chicos tomándose el riesgo de aventurarse a hacer todas estas maromas de ser patinetero, y llegó el gobierno de la universidad y ellos decidieron que no se podía montar patineta más dentro de los espacios de la Universidad de Toronto. La Universidad de Toronto está regada por muchos espacios de la ciudad. La Universidad de Toronto tiene varios espacios en la ciudad de Toronto e impacta a la ciudad de Toronto. Y ellos decidieron que no, que en estos espacios no se podía patinar. Y controlaron a estos muchachos que ya no tenían un espacio donde divertirse. Y eso está ocurriendo en muchos aspectos, y el doctor Jordan Peterson dice que eso puede ser, o que ya se ha visto en los países escandinavos, en los países nórdicos, donde la masculinidad está siendo reprimida o no está dejándose expresar. Y él hace una referencia a la película The Fight Club, donde los hombres de esa película tuvieron que crearse una agresión imaginaria o una forma de agresión imaginaria para poder liberarse de esa presión de no poder pelear. En el caso de la regla 11, nos dice, sí, hay que controlar ciertas cosas del sistema, también hay que permitir que el ser humano siga ciertas partes de su naturaleza.
porque la represión puede generar cosas como se ha generado en el área de la violencia con las armas, la gente que ha cometido suicidio pero asesinato al mismo tiempo, y él hace un sustento completo de esta parte de la regla 11. Y la regla 12 es aprovechar al máximo cada día, aprovechar al máximo cada día las pequeñas cosas que nos da la vida, aprovechar el presente. Eso es lo que le llamamos el mindfulness. Prácticamente en la regla 12 él habla de ese mindfulness, pero un mindfulness que es importante entender que la vida es dura, que hay dolor en la vida y que hay dificultades en la vida. Pareciera que a esta nueva juventud se le ha prometido el santo grial de que la vida es perfecta y que no hay dolores y que no va a haber dificultades, que todos vamos a competir y todos vamos a ganar, porque no hay ningún ganador, sino todos somos iguales. Y lo que insiste el doctor Jordan Peterson es que la vida es dura y que cuando los muchachos se gradúan del colegio y van a la universidad, se les presenta una vida muy dura porque nunca se les presentó y no aprovechan esa diferencia entre lo que es la vida dura, que puede ser una enfermedad, que puede ser la pérdida de un ser querido, y lo que es el disfrutar la vida. Bueno, el mensaje clave de este libro para cerrar el día de hoy es que, bueno, el navegar por la vida es una lucha llena de tribulaciones, donde la felicidad no es una garantía y sí es una cosa por la que podemos luchar. El bienestar, todas las cosas que deseamos tener, tenemos que preguntarnos y mentalizarnos para utilizar estas reglas, donde yo los invito nuevamente a que visiten ergonacademy.com en el área de blog, lean el artículo completo y si me quieren escribir alguna pregunta sobre estas reglas o sobre por qué yo defiendo que estas reglas deben ser engranadas en los hombres del futuro, bueno, escríbanme. Ignacio Segovia 1 en Instagram. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Déjame corregir, yo dije Peterson y es Peterson. Pero Jordan Peterson. Menos mal que los apellidos no tienen. Y sabes que yo tengo una frase de él como mentora de oratoria en la que dice, cuando tienes algo que decir, si callas, estás mintiendo. Pero escucha, cuando tienes algo que decir, y me encantó, una vez la leí y dije, fíjate, es el mismo Peterson, porque lo estaba buscando y dije, claro, este es el Peterson. Además, el primer libro del cual acabas de hablar, has hecho un resumen divino sobre las 12 reglas. Hay otro libro, él acaba de sacar uno, el segundo, con 12 reglas más, ¿no? Después del caos, después de todo esto de pandemia y de todo, él todavía está vivo e inclusive está dando charlas en los Estados Unidos, Canadá. Según el New York Times, es una de las personas más influyentes en el occidente del mundo por sus ideas y por la manera tan humana, tan sencilla, tan simple de plantear las cosas. Y me encanta porque esa es la manera en que tú diriges tu academia, esa es la manera en que yo entendí cuando fui a hacer presencial la hipnosis, que ya voy a tener la hipnosis online. En fin, te voy a dar las gracias porque no solo masculino, no solo ese libro es para masculino, uno también como mujer, el pararte derechita, el entrar, yo siempre lo he tenido así, tu corporalidad, es decir, todo lo que hablaste, de todo lo que hablaste también es aplicable para niñas, pero claro, el estudio ha sido con varones y sus seguidores son muchachos jóvenes, sí lo he visto, y me encanta que lo traigas porque como lo acabas de decir tú, todos tenemos algo que aprender de todos y esta noche teníamos que aprender de ti esas 2 reglas. Gracias, Ignacio. Por ahora te voy a decir algo, faltó la foto, es que hazme el favor, yo me voy a salir, haz una sonrisita, ya va Marcos, yo me salgo y tú le tomas la foto. Perfecto, Marcos es rapidito en eso. Gracias, Marcos. Y por supuesto te voy a leer los comentarios, después voy a traer a León para saludarlo y me vas a dar la frase final del cierre de tu conferencia.
Vamos a leer lo que está, no, no es que no te quiera ver, lo que pasa es que tengo la otra computadora y tengo que leer el Facebook ahí. Beatriz Hilbert, aquí desde Carolina del Norte, haciendo porras. Muy bien, sí, para los conferencistas del evento tan especial. Es que hay una porra en yoga de la risa, que es muy bien, sí. Entonces ella con su porra de yoga de la risa. Me encanta, Beatriz, porque trae una energía para esta sala. Miriam Rasquel Céspedes Farías, saludos desde Chile. Wow, gracias Miriam por estar. Te manda muchos besitos. Beatriz otra vez, María hermana cósmica, estás cada día más brillante, bendiciones, gracias, gracias. Amelie Aminta, desde Guatemala, apoyando a estos maravillosos conferencistas de hoy. Odalis Vázquez, hola, feliz noche desde Venezuela, bienvenidos hombres con valores, éxito y bendiciones para todos. María Japapachos. Ana Guiglia, desde Argentina, buenas noches, excelente evento. Aminta, esa comparación de mi yo de ayer con mi yo de hoy, sí, o sea, le dio así como, déjame admitir, uno, ajá. Luego está la doctora Conciencia de Miami, saludo desde Miami, bueno, vecina de mi amigo Ignacio. La doctora Conciencia, abrazos y bendiciones para nuestros hombres con valores que nos comparten esta noche excelentes temas. Diana Lukovac, buenas noches en Montenegro, península balcánica. Buenas noches a todos, para ella las madrugadas. Lista para apoyarlos a mis queridos colegas. Bienvenido, Ignacio Segovia, te está mandando bienvenido. Doctora Conciencia, gracias Ignacio, fabulosa ponencia. Beatriz, felicitaciones por tu charla tan agradable. Tema muy delicado, lo trataste muy bien, desvalorizando del hombre en el fenómeno complicado. La idea es valorizar al hombre y mujeres, ver lo sagrado en la humanidad, el disfrute, tu juventud, tu claridad y hablar, te disfruté, Ignacio. Esa es Beatriz. Muy bien, Beatriz, muy bien. La doctora Conciencia, bienvenido, Ignacio. Aminta, María Bonita, súper guapa. Gracias, mi amor, es que ellas me quieren. Beatriz, qué hermosa sonrisa, Ignacio. Encantada de conocerte. Ay, Ignacio, ya tienes club de fan aquí. Diana Lucová, siempre nos dejas aprendizaje. Es así. Gracias, Ignacio. Por eso yo lo invito, porque siempre trae algo de que uno dice, oh, que uno tiene que agarrar nota. Yo aquí agarré nota, pero increíble, ¿no? Gracias, Ignacio. Entonces, Ignacio, vamos a traer a León para que León lo salude y me das una frase, un cierre de tu conferencia el día de hoy. Mi amigo León, puedes abrir tu cámara y puedes abrir tu micrófono y ser parte de esta trilogía, como digo yo, ¿no? Qué chévere. Aquí está mi amigo León, ya se ve en Facebook, sí. ¿Cómo estás, León? ¿Cómo te va? Hola María, ¿cómo estás? Hola Ignacio, Hola muchas León, buenas noches. felicidades. Estuvo buenísima tu charla. Gracias, gracias. Sí, León, muchacho No es joven, muy fácil, no es fácil hablar de los hombres hoy en día. Ya sé, ya sé. Sí, no, no es fácil. Así como las mujeres hablamos de las mujeres, ¿no? Pero de los hombres yo creo que es un poquito más. A mí me encanta, alguien me dijo, wow, vas a hacer una conferencia de puros hombres. No creo, yo le digo, sí, porque es que siempre es la mujer y la mujer, bueno, vamos, y además, tú sabes que poca gente sabía que el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre. Entonces, mujeres tienen que prepararle cenita, vinito, todo, ser muy amorosa porque es el Día Internacional, porque ya viene el de nosotras, entonces Mándale el vamos mensaje a... a Natalie. Natalie, el Día Internacional del Hombre, sábado. Bueno, ya te vi por Cancún, ¿por dónde era que estabas? Porque estás Estaba en bronceadita. Punta Cana, en Punta En Cana. Punta Cana, ya te había visto, no, te pasé de República Dominicana, sí, sí vi la foto, es muy bonita. Saludos a Natalia y a tus hijos, mi amor. Entonces, Ignacio, ¿con qué quieres cerrar tu conferencia? Ese mensaje que nos quieres dejar a todos, además de ir a tu Todos, academia. todos queremos encontrar el sentido a la vida. No le nieguen a los hombres encontrarse ese sentido de vida por buscar una independencia. Ojo con eso.
Los muchachos también quieren buscarle sentido a la vida, en competir, en jugar al fútbol, en ser los primeros, en lograr su carrera. No le nieguen ese sentido de vida a los nuevos jóvenes hombres por una lucha social. Es muy importante. Bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces, Ignacio, si quieres, quédate aquí en background para que escuches a mi amigo León desde México y ¿Cómo no? después, ok, ok, mi amor. Te espero. Gracias por venir y nos vemos pronto. Ahora, mi amigo León, usted es el artista. Aquí sí vamos a tener la foto. Usted sabe cómo es Marco. Marco, una sonrisa. León, para que Marco te tome la foto. Ya, Marco es rapidito en esto. Entonces, mi amigo León, cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás contento? Porque estamos en Zoom, ¿verdad? Muy feliz, la verdad. Muy feliz, María. Y Sí, qué bendición coincidir nuevamente. claro, y sobre todo con hombres con valores, porque hay que traer esa idea de ustedes, de los muchachos jóvenes, de los muchachos con otra, tú sabes, y aprender nosotras como mujeres, por supuesto, también, y los hombres, escuchar a otros hombres es bien interesante. El tema de tu conferencia es el amor, ¿no? El amor en hombres. Un tema Justamente. que estoy loca por escucharte porque nosotras siempre las mujeres pues es facilito hablar de amor y el amor romántico y el amor de verdad y el amor cósmico y el amor planetario y todo, para nosotros como que es más fácil, ¿no? Es parte de nuestro vocabulario. Entonces, el micrófono es tuyo, ya sabes que cuando me vuelvas a ver tienes hasta 5 minutos para ir cerrando tu tema. Gracias, gracias, gracias León por decir sí a mis eventos online. Muchísimas gracias a mis eventos online. Y bueno, pues, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como comentó María, el día de hoy vengo a hablar justamente del amor en la vida. Y María ahorita hacía referencia a un punto bien importante. A veces para los hombres es difícil hablar de amor. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente, y sobre todo en la cultura latinoamericana, pues hay mucho machismo, mucho tema de que el hombre, tradicionalmente no expresa sus sentimientos. Y creo que el mismo cambio, la misma sociedad, así como la revolución de la mujer, ¿y a qué me refiero con la revolución? Sino más bien la evolución de la mujer, nos ha venido como a lo mejor a replantearnos cuál es el papel que el hombre debe de tener el día de hoy en la vida y cómo debemos evolucionar, así como lo han venido haciendo las mujeres. ¿Y esto para qué? Eh, para conectar con un tema que justamente Alex Chimal hablaba ayer. Él hablaba del yin y el yang, y no es otra cosa más que la energía masculina y la energía femenina. Si bien por naturaleza los hombres tenemos más energía masculina y las mujeres tienen más energía femenina, pero no quiere decir que no podamos conectar con la energía opuesta, los hombres con la energía femenina, como es el amor, y cómo se manifiesta, y las mujeres con la energía masculina, que de una o de otra forma es lo que han venido haciendo al ocupar ciertos cargos en la vida laboral, en la vida política, entre otros puntos. Pero aquí justamente lo importante y enfocándonos en el amor en la vida de los hombres, ¿cómo se manifiesta el amor en la vida de los hombres? Pues bien sencillo. O sea, el amor se manifiesta cuando como hombres nos damos permiso de abrazar ya sea a nuestras parejas
familias, hijos, etcétera. También un punto importante es, ahondando un poco, creo que el amor se manifiesta a través de 4 valores principales que de una u otra forma los usamos día a día. El primero justamente es la paciencia. Y la paciencia no es otra cosa más que un fruto muy dulce, pero de raíz muy amarga. ¿Por qué? La paciencia la ejercitamos día a día cuando las cosas no nos están saliendo. La paciencia la ejercitamos día a día cuando estamos buscando un objetivo y es aquello que nos inspira a seguir trabajando para ello, aunque a veces podamos llegar a desesperarnos, lo necesitamos. De igual forma, la paciencia nos lleva a hacer grandes cambios en nuestra vida, a evolucionarnos y a transformar. El otro punto es justamente la disciplina. Y la disciplina de la mano de la paciencia es lo que nos lleva a transformarnos por completo. La disciplina es aquello que nos lleva cuando tenemos muy claro un objetivo, por ejemplo, a lograr dicho objetivo y hacer las cosas aun cuando, y me refiero a actividades diarias que nos llevan a un objetivo, cuando a lo mejor hay ocasiones en las que no nos sentimos con las suficientes ganas de hacerlo, pero cuando tenemos claro un objetivo, cuál es el motor, qué es lo que nos mueve, es lo que nos lleva a levantarnos todos los días para lograr ese objetivo. Y ahora quisiera hablar precisamente del motor. El motor es una de las formas en las que el amor se manifiesta. Y el amor se manifiesta por medio de o a través de las personas con las que convivimos, que pueden ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Pero lo más importante de ello es aquello que nos mueve todos los días en nuestras actividades, qué es lo que nos apasiona y el grado de amor que le ponemos a cada una de nuestras actividades. Lo más importante de todo, habiendo hablado de la paciencia y de la disciplina conectadas con el amor, es justamente otro punto esencial que nos lleva a transformarnos, que es justamente la confianza. En la conferencia anterior, Ignacio hablaba de la importancia de compararnos con nosotros mismos, pero con nuestra versión del pasado. Y justamente la confianza en nosotros mismos y el desarrollarla todos los días, así como ir haciendo pequeños cambios que nos llevan al logro de metas o de objetivos, nos lleva a ir fortaleciendo el músculo de la confianza y la confianza en nosotros mismos. Y eso, cuando nosotros tenemos autoconfianza, por lo tanto tenemos autoestima. Y al tener autoestima y una autoestima sana, nos lleva a resignificar nuestro papel como hombres en el siglo XXI y como hombres hoy en día. ¿Qué necesitamos? Necesitamos justamente ayudar a empoderar a las mujeres, a recuperar toda la energía femenina y la presencia femenina
que se ha venido perdiendo a lo mejor con el paso de los años y con el paso hasta de los siglos por comportamientos o por la misma ideología en que ha venido transformando la sociedad. Cuando como hombres tenemos la capacidad para, desde la autoestima sana, relacionarnos con las mujeres independientemente si son nuestra pareja, nuestra mamá, hermana, compañeras de trabajo, jefa, etcétera, ello nos lleva a que las mujeres de alguna forma también se sientan amadas y se sientan empoderadas y a ir equilibrando la energía en el yin y el yang, que justamente es un tema que Alex trataba el día de ayer, el equilibrio. Y el equilibrio que se da cuando hay respeto entre el hombre y la mujer, entre la energía masculina y la energía femenina. Sin embargo, en ocasiones se nos olvida un punto trascendental. Y ese punto trascendental es la importancia de la familia en nuestra vida diaria y en todas nuestras actividades. Justamente la semana pasada hablaba con un gran amigo y estábamos hablando justamente de uno de los temas que comentaba Ignacio hace un momento, de la importancia del competir en la vida laboral. Lo estábamos enfocando en la vida laboral. Y mi amigo me decía, bueno, pues es que cuando tenemos claro de qué es lo que nos mueve y que todos los días hacemos las actividades por nuestra familia o hacemos lo que hacemos por nuestra familia, que es nuestro motor, todo va fluyendo y va avanzando a su ritmo, y a veces puede ser más rápido o puede ser más lento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando de repente nos olvidamos de qué es lo que nos mueve? Podemos llegar a entrar como hasta en un vacío y perdernos a nosotros mismos, porque ya se convierte en un competir por el simple hecho de tener poder. Pero la competencia, a final de cuentas, nos lleva a transformarnos y a evolucionar desde la conciencia, evolucionar desde el amor. ¿A qué me refiero con este último punto? Bueno, pues a final de cuentas, si bien Ignacio comentaba que es importante compararnos con nuestra versión de ayer, coincido completamente con ello, porque cuando nos empezamos a comparar con otras personas, nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestros talentos, nos olvidamos de nuestras virtudes, de todos aquellos regalos que Dios nos dio al nacer, y simplemente nos enfocamos en competir, pero a final de cuentas también considero que la competencia es muy sana, porque la competencia o el tener competidores nos obliga a voltear a ver qué es lo que están haciendo y qué podemos hacer de eso para evolucionar y para transformarnos, y ahí sí, para convertirnos en una versión mejor de nosotros mismos en comparación a la versión que éramos el día de ayer. Otro punto importante, bueno, ya hablábamos hace un instante de la combinación de la paciencia y de la disciplina.
de la mano del motor, ya hablábamos de la confianza de la familia, y justamente un punto esencial que se puede, que es como transformar o llegar al centro del amor es la fe. Y no lo hablo en sentido religioso. Para mí la fe es simplemente conectar con Dios. O sea, y con Dios desde el punto de vista que nos creó, que nos hizo únicos, que nos regaló talentos. Y cuando conectamos con esa fe, es justamente haciendo una analogía con al tema de las carreras y de los maratones, que es un punto que hemos platicado varias veces. Mi entrenador dice que justamente que tenemos 3 fuerzas de poder, hablando de un maratón. Una es la fuerza física, y que cuando esa pues se va acabando a lo largo del maratón, entra la parte mental, y que cuando ya estás muy cansado mentalmente, pues entra justamente la parte espiritual, la parte de la fe, la parte del pedir ayuda. A veces como hombres creemos o crecemos con la idea de que tenemos la respuesta de todo y que podemos hacer todo, pero hay veces que que no tenemos las respuestas más allá, y que ahí es justamente cuando yo recurro a Dios para que me muestre el camino, y de alguna forma Dios Dios se muestra a través de todas las personas con las que convivimos. ¿Por qué? Porque todos somos una extensión de Dios. Dios es amor, y de alguna forma el amor es un todo. El amor no es otra cosa más que la fuente de creación de la vida misma. Y cuando conectamos o vivimos conectados con el amor, cuando vivimos conectados con, con el amor que de nuestro corazón, eso nos lleva a hacer cosas grandiosas, nos lleva a hacer cambios maravillosos, nos lleva a hacer realidad esos objetivos que antes eran sueños y que se transforman en objetivos simplemente por ponerlos en papel. Y cuando comenzamos a hacer uso de la paciencia, de la disciplina, de la confianza, de la fe, y nos sentimos cobijados por la familia, pues ello nos lleva a hacer grandes cambios, a transformarnos y a evolucionar. Pero ante todo es bien importante no olvidarnos de la fuerza interior que tenemos cada uno de nosotros. A veces buscamos convertirnos, llegamos a tener ídolos y buscamos convertirnos en una copia de X persona, pero es ver qué hace bien esa persona y qué de esa persona puedo aplicar en mí y me funciona a mí de acuerdo a mi personalidad. Sin embargo, el hacer ese trabajo de introspección lleva su tiempo, y ello conlleva responsabilidad, y la responsabilidad es fundamental, como comentaba hace unos momentos Ignacio en su conferencia. Gracias, Leo. Gracias, gracias, gracias. Sí, el amor es el motor, el amor es todo. Me encantó de la paciencia, qué bien lo fuiste llevando, y luego tener ese motor y esa confianza y esa familia y esa responsabilidad.
de verdad que pues en estos momentos le hemos dado esa importancia al amor, como dice mi madre, mi hermana cósmica, al amor con A mayúscula, que está permeado todo. Esta conferencia, al yo prenderme el micrófono y ya estar en Zoom, ya yo estoy dando amor. De verdad que el hacer las cosas que uno ama y amar las cosas que uno hace, pues permea de esa confianza. Y me encantó cuando hablaste de la confianza y recordé lo que la conferencia anterior con Ignacio de pararse derechito, de levantar la cara, de ir adelante. Entonces me quedé pensando y dije, bueno, León tiene una confianza increíble cuando sale a un maratón. Te puedo contar, yo había abandonado cuando era joven, pues hacía maratón y jugaba kicking ball y jugaba basquetbol y natación, yo soy polideportiva. Y lo dejé, bueno, uno llega aquí a Estados Unidos, el amor, el marido, el hijo, la universidad, el trabajo, la cosa que yo dije ya no más. Mi hijo se fue en febrero ya, voló el nido, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, en mayo cumplo 63 años y dije, voy atrás a cuando yo era abogado y vamos a decir, estaba bien y me estaba proyectando muy bien, qué era lo que estaba haciendo diferente a lo de ahora, ¿no? Y encontré que era la disciplina física. Y la gente no lo cree, pero la persona que se levante temprano a hacer ejercicio, Ignacio hace artes marciales con sus hijos desde hace muchos años, tú corres, Marco Ontiveros es otro ejemplo del correr, de la caminada. Cuando una persona tiene disciplina en su aspecto físico, en el mantenerse bien, viene la disciplina para todo. Entonces tú tienes tanta confianza. Yo cada vez que yo digo, wow, qué chévere. Bueno, ya empecé desde mayo, ya corrí 5 kilómetros, ya voy ahí, porque mi plan es correr media maratón cuando venga el maratón de Nueva York o venga otro maratón, pero ya corrí los 5 kilómetros con Susan Coven por el cáncer de seno, tengo otro de 12 kilómetros que voy a correr en enero y Wow. quiero correr uno de 10 kilómetros o 12 que va a ser por la bahía de Miami, por Key Biscayne. Es decir, ya entré y te voy a decir algo, que la disciplina a veces en la mañana, cuando me suena el despertador, sobre todo esta mañana, que estábamos a cero, estaba haciendo un frío horrible, y yo decía, me tengo que levantar a hacer ejercicio, ya yo tengo mi chaqueta, yo tengo todas mis cosas, y sí, me levanté y hice la hora que tenía que hacer, los aeróbicos, entonces yo dije, fíjate, eso es disciplina, y me encanta que tú ya la hayas traído, porque ¿sabes qué, León? Eso es el amor propio. Cuando uno tiene esa disciplina, ese es el amor propio y tú no puedes dar lo que no tienes. León tiene amor propio, tiene autoconfianza, tiene autodeterminación y por eso uno va resignificándose en la vida y va siendo una mejor versión con lo mejor que uno tiene día a día. Gracias, León, por tu conferencia, de verdad que me encantó. Y ahora te voy a leer los comentarios, por supuesto, Muchas porque gracias, María. aquí tenemos el grupo de fan de León. Aminta, desde Guatemala, bienvenido, León, lista para escuchar. Dillana Lucobá, bienvenido, mi querido León. Dillana siempre tan bella. La doctora Conciencia de Miami, saludos a nuestro amigo León. Uy, estoy dispuesta y pilas apuesta para escuchar este tema de amor en los hombres. Ya sabes, amiguita, paciencia, tienes que decirle a tu esposo que tiene que tener paciencia, que tiene que tener confianza, la familia, el motor, todas esas cositas, ¿no? Emilia, saludos desde Coacalco, Estado de México. Mira, lo dije bien, qué chévere. Beatriz Hilbert, querido León, muy agradable verte de nuevo. El tema amor, ella lo escribe con mayúscula, porque es que es diferente. Claro que sí, muy bien explicado. Estamos transitando por una cultura muy confundida y paradigmas se están cambiando, es verdad, paradigmas cambiándose sobre el amor. Elisue, un abrazo con muchísimo cariño, León.
Oscar Valdés, saludos, saludos y bendiciones. Yo me imagino a Oscar y yo siempre interpreto a Oscar. Aminta, me encanta cómo abordas el tema, León. Un abrazo. Beatriz Gilbert, León, vives desde el amor, siendo muy hombre. Transmites mucho amor. Te lo dije, tenés un club de fan, claro que sí. La doctora Conciencia. Para el amor no existe diferencia entre hombre y mujer, ni razas ni religiones, porque todos somos amor. Cada creación divina es amor, puro y genuino. Así es, mi amiga doctora Conciencia. Villana, lo mejor es cuando uno vive de lo que está hablando y tú lo haces. Grammy, querido León. Grammy, ¿qué será Grammy? Que se ganó un Grammy. Bueno, debe ser que se ganó un Grammy, te mandó un Grammy de regalo. Odalis Vázquez, León, de Venezuela. Gracias por tan bello tema. Y como lo expresaste, me agrada mucho. Para mí, el amor es la medicina. Como lo enfocaste más, me gustó. Conectar con el amor te lleva a dar cambios y hacer realidad los objetivos con paciencia, disciplina, enlaza, déjame seguir leyendo, confianza en ti. Excelente, te puso así en mayúscula. La doctora Conciencia, es el ego y la mente humana que ha creado estas diferencias en nuestros mundos que olvida quien realmente es puro amor incondicional. Gracias, León. Seamos todos amorosos con nosotros mismos y compartirlo con los demás. Sí, así es, mi doctora Conciencia. Mi querida Madre Cósmica, comunícate conmigo. Ay, aquí le manda mensaje a Beatriz, tan bella. Es que el teléfono estaba medio... Yelix Elena desde Trinidad y Tobago. Buen enfoque, León. El amor siempre es la respuesta. Gracias. Muchas bendiciones. Y te manda muchos corazones. Dillana, un Grammy. Ah, y gratitud infinita para León. Sí, te mandó un Grammy. Gracias, mi villana. Bueno, y yo te digo excelente, porque no te puedes ir sin el excelente, porque así estuviste, León. Espérate ahí que voy a traer a mi amigo Muchas gracias. Mario de Paz desde Guatemala. Mario, por favor, abre la cámara y el micrófono. Déjame ver dónde está Mario. Ahí viene. Y la cámara... Hola, saludos. No puedo activar la cámara, tiene que permitirlo el anfitrión. Dice. Ah, ya vamos, ya vamos. Vamos a permitir. Perfecto. ¿Cómo estás, ¿qué tal? Mario? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Encantada de conocerte. Muy bien. Igualmente acá. Muchísimas Listo, gracias por estar aquí, por decirme que sí. Gracias a Diana Lukovac, que me pasó tu contacto. Y tú estás en Guatemala, ¿verdad, Mario? Sí, en Guatemala, soy de acá. De Bueno, Guatemala. ahí te presento a mi amigo León de México. Mucho Ahí gusto, está León. Mario Aquí Paz, Mucho gusto, escuchando. Mario. Muy nuevo buena aquí información. Sí, excelente, ¿verdad? Gracias. Bueno, mi amigo Mario, ya vamos a venir contigo. Mi amigo León, ¿con qué quieres cerrar tu tema el día de hoy? Vivamos en congruencia con el amor. Así es, sí señor, eso está, la congruencia, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, que es que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que todo, está en perfecta armonía y conectado la razón con el corazón. Gracias, mi amor, gracias, gracias, gracias. Quédate por aquí para que sigas Claro que sí, escuchando a aquí tus me quedo. compañeros. Claro que sí, gracias, gracias, León. Bye. Bueno, Mario de Paz Figueroa. Déjame decirle porque Mario de Paz, pues yo no lo conocía, ¿verdad? Y le doy las gracias por haber dicho que sí a mis eventos online. Creo que Marco sí te conocía. Mario tiene un propósito bellísimo, ayudar a las personas y empresas a liberar su potencial para que lleguen al estado deseado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, certificado en Programación Neurolingüística y en la Escuela Europea de Mens Vanilla International, y es certificado de coach empresarial
en Business on Life en la Escuela Europea de Mens Venilla Internacional. Ha estado en televisión, en radio, él es conferencista, por supuesto, internacional, tallerista en diferentes universidades y empresas. Bueno, una cajita de sorpresa, que qué bueno que nos dijo que sí, y trae un tema que el título cuando me lo dio yo dije, wow, conquistando desiertos. Eso es un tema fabuloso, Mario, de Paz Figueroa. Entonces, quiero que te pongas una sonrisa porque Marco Ontivero te toma una foto fabulosa. Por 3 segundos, sí, acomódate, cuenta mentalmente 3 segundos para que mantengas la sonrisa. Ya, Marco es bueno en esto. Entonces, mi amigo Mario, esta es la dinámica. Yo me despido. Cuando tú me vuelvas a ver, tienes 20 minutos para tu conferencia. Cuando tú me vuelvas a ver, tienes hasta 5 minutos para que vayas cerrando la disertación que trajiste. Es tan interesante porque yo también quiero conquistar desiertos. Entonces, el micrófono es tuyo. Bienvenido a mis eventos online. Y de nuevo, gracias, gracias, gracias por decirle sí a mis eventos online. ¿Ok, Mario? Gracias a ti, María. Pues es un gusto estar acá compartiendo con cada uno de ustedes, los que nos están viendo y escuchando. Pues ha sido un honor. Gracias a Diana también por la conexión. Yo creo que son conexiones divinas que se permiten para poder sumar a la vida de otras personas, ¿sí? Y este tema que traigo es un tema que quiero compartirles y quiero empezar con una historia. ¿Ya? Yo soy de Guatemala, de un pueblo que se llama Jalapa, es un departamento. Y quiero contar esta historia porque acá con mi esposa conocemos a una pareja y quiero hablarles de ellos. Quiero empezar con esta historia. Conocemos una pareja muy cercana de por acá en Jalapa, precisamente en Guatemala, eh, que ellos enfrentaron un desierto y esta pareja pues logró salir adelante. Y de ellos quiero hablarles en esta oportunidad. Resulta que esta pareja estaba esperando su segundo hijo. Tenía un hijo de 6 años y estaban en la espera ansiosa de su segundo hijo, el cual le habían pedido a Dios, en el cual pues estaban muy contentos. La esposa sale embarazada, le da la noticia a su esposo y mes a mes ellos iban al chequeo médico para resumir la historia y todo muy bien. Estaban muy, muy contentos. Llega el momento del alumbramiento. Habían involucrado a su primer hijo dentro de todo el proceso, porque según los psicólogos hay que involucrarlos para que no se pongan muy celosos y algunas cosas que habían escuchado ellos. Y llega el momento del alumbramiento. Entonces, el padre de familia se viste con todas esas cosas que le ponen para entrar a un hospital, a un sanatorio, porque él iba a presenciar el nacimiento de su segundo hijo. Muy entusiasmados, eh, van, escuchan el corazón de su bebé antes con esos aparatos y el médico le dice, todo está bien, vamos a proceder. Entonces está ahí, él saca su teléfono. Antes de esto, resulta que ella no había podido tenerlo de una manera normal, entonces iban a practicar una cesárea. Entonces él se prepara para entrar al quirófano, saca su teléfono y comienza a grabar ese momento de ver nacer a su bebé. Entonces, todo pues muy bien, el bebé nace, para resumir un poquito la historia, y lo colocan en una parte donde, bueno, donde colocan a los bebés y él está grabando muy entusiasmado con su teléfono para no perderse ese momento tan especial. El doctor le dice, muy bien, felicidades por el nuevo varón y le da unas palmadas acá, el médico que había atendido, el anestesiólogo y el médico ginecólogo, bueno, continúan, cierran la herida de la abertura de la cesárea de la madre. Y entonces ellos pues siguen atendiéndola y el padre de familia sigue enfocando, este hombre, con su teléfono a su bebé y ven a ser muy, muy contento y entusiasmado. Sin embargo, pasado 1 o 2 minutos, se da cuenta que el bebé estando ahí, estaban limpiándolo y atendiéndolo, empieza a desvanecerse y no dio ese grito o ese llanto inicial al que todos pues, están acostumbrados. Y resulta que el bebé no llora y le dice, doctor, ¿qué está pasando? ¿Hay algo malo?
y le dicen, permítame un momento, y él pide oxígeno, y empiezan a atender al bebé y dice, por favor, enfermera, tráigame esto, tráigame el otro, y dice, doctor, ya un poco más afligido este hombre le dice, ¿qué está sucediendo con mi hijo? Y el médico le dice, las cosas no están muy bien, permítame un momento, ¿puede salirse un momento a la sala de que está allá afuera? Entonces lo sacan a él, lo siguen atendiendo al bebé. Este hombre creyente en Dios se va, se pone de rodillas y empieza a pedirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame, haz algo con mi hijo. Y pasa un momento, él se vuelve a parar y entonces regresa y ve las cosas desde lejitos, ve que las cosas se están corriendo por todos lados. Y para resumir la historia, a los 45 minutos aproximadamente, caminan hacia él, los médicos abren la puerta, él desesperado le dice, ¿qué pasó, doctor? Y ellos le dicen, lo lamentamos mucho, su bebé no sobrevivió. Ellos intentaron darle la explicación científica de lo que estaba pasando, pero este hombre empieza a caminar hacia donde ve su bebé, no los escuchó lo demás que estaban diciendo, empieza a llorar y se va caminando casi arrastrando los pies hacia donde está ese bebé. Le toma su mano y empieza a llorar, lo ve dormidito porque no había ningún indicio de que algo malo tenía este bebé, todo estaba bien. Pero no sé qué sucedió. En el momento del nombramiento, dice este padre, no sé qué pasó, Señor, y qué está sucediendo. Y después de esta situación, él reacciona y dice, ahora, ¿cómo le digo esto a mi esposa, quien está en el cuarto ya bajo los efectos de la anestesia? Entonces, él agarra fuerza, pasa un tiempo y va al cuarto y dice, nadie le va a decir a mi esposa, se lo voy a decir yo. Y va, entra, abre la puerta y le dice, mi amor, tenemos que ser muy fuertes porque el bebé viene mal. El bebé no nos da muchas esperanzas de vida. El bebé ya había fallecido. Sin embargo, él no hallaba la manera de preparar a su esposa y fue lo único que se le ocurrió. Empieza a llorar y le dice, yo sabía que algo estaba mal porque no me lo habían traído pronto y ella todavía un poco adormitada por la anestesia. Entonces él sale 2, 3 minutos que fueron eternos para volver y darle la noticia. Se va, empieza a pasearse y dice, ¿qué puedo hacer? Y cuando yo le diga a mi esposa esto, ella va, puede perder el control y aún está con el suero y bajo algunos efectos de anestesia. Y él se decía todo esto, pero se arma de valor, vuelve a entrar, le toma la mano y le dice, mi amor, tenemos que ser fuertes. El bebé no resistió. Y ella aprieta su mano fuerte y le dice, Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre bendito. Refiriéndose a la frase que Job había mencionado en el libro de la Biblia cuando él también pierde a sus hijos. Y esto llena de mucha fortaleza al esposo y de pronto, de un instante, de la noche a la mañana, empiezan a transitar un desierto. Y he ahí el título de esta charla. Y nosotros conocemos muy bien a esta pareja y por eso me atrevo a contar esta historia. Y tengo el permiso de esta mujer a la cual yo conozco tan, pero tan bien, porque es mi esposa. Y nosotros empezamos a enfrentar este proceso, empezamos a transitar el desierto de la noche a la mañana cuando estábamos esperando nuestro segundo bebé. Teníamos la cuna lista, teníamos todos los regalos del baby shower, teníamos tantas ilusiones que tuvimos que guardar de un momento a otro, porque cuando menos nos esperamos, la vida nos puede cambiar. Y a veces yo les comparto en algunas conferencias y en algunos lugares donde he estado y les digo, desperdiciamos el tiempo que estamos bien, que estamos en completa paz, peleando por tonterías, cuando hay situaciones difíciles en la vida que no nos permiten tener esa completa paz. Y bueno, esta es parte de la historia que quiero compartirles. Y junto a ella, 3 puntos o 3 pasos, los cuales nos pueden ayudar a conquistar los desiertos en nuestra vida. Y el punto número 1 es la aceptación y el desapego. Cuando nosotros estamos enfrentando un desierto en la vida, y llámese un desierto a una situación difícil, a un problema familiar, a un problema de salud, a un problema emocional, a un problema financiero o de cualquier índole, cuando estamos enfrentando un desierto, hay 3 pasos o 3 puntos que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida, los cuales nosotros
enfrentamos y a través de los cuales nosotros logramos salir adelante. Sé que hay personas que han pasado situaciones mucho más difíciles, pero nosotros pudimos enfrentarlos de esta manera y yo sé que a algunas personas pueda servirles nuestra experiencia. Y el primero es la aceptación y el desapego. Cuando nosotros aceptamos que no podemos cambiar las cosas, que no hay vuelta atrás en algunas situaciones de la vida, vamos a ir quitando ese peso emocional que llevamos, porque cuando estamos enfrentando un desierto tenemos una mochila emocional donde cargamos frustración, donde cargamos enojo, donde cargamos dolor, tristeza, donde cargamos angustia y muchas cosas. Pero cuando aceptamos, aprendemos nosotros a que hay situaciones en la vida que van a pasar. Y lo decía Ignacio, la vida no, en mis palabras, en mis propias palabras, decía, la vida no es color de rosa. Él decía que vamos a enfrentar situaciones difíciles, que estaba escuchando y me llamó mucho la atención eso. Y que hoy en día pues se nos pinta que la vida va a ser muy, muy bella y muchas personas creen, muchos jóvenes hoy en día creen que la vida pues es solo felicidad. Y no es así. En el mundo vamos a tener aflicciones. Entonces, el sufrimiento es la no aceptación. Cuando yo no acepto algo, voy a estar en negación y esa negación me frustra, esa frustración, esa negación me deprime y no me permite avanzar. Nosotros aprendimos a aceptar, como dice un cantante puertorriqueño, lo que pasó, pasó. Y no pudo haber pasado de otra manera porque ya pasó. El hubiera, el existiera y todo eso, pues no existe, ya no se puede, no hay vuelta atrás. Entonces tenemos que aceptar las cosas y enfrentar y no negarlas. Decir, bueno, esto está sucediendo, lo acepto y lo voy a enfrentar. Y ahí viene la otra parte de esto que es el desapego, desapegarnos a muchas cosas. Y estoy avanzando por cuestión de tiempo, porque esto pues tiene un poquito más de desglose todo eso, pero el desapego es importante. A veces vivimos apegados a emociones, a recuerdos, a sentimientos, a todo eso en el pasado que no nos permite seguir avanzando. Nosotros aceptamos que ya no teníamos, que no podíamos hacer nada al respecto y empezamos a desapegarnos de muchas cosas, de todos esos anhelos, de todos los sentimientos, de todas esas cosas aún que teníamos, empezamos a desapegarnos. Y de ahí entramos en el segundo paso, que es el agradecimiento. Cuando estamos enfrentando procesos difíciles en la vida, desiertos, un paso muy importante es agradecer. Cuando agradecemos, caemos al presente. El agradecimiento es como un botón inmediato para venir al presente. Las personas que están en situaciones difíciles deben de agradecer, aún por la situación difícil. Agradecer por lo que tenemos y dejar de quejarnos por lo que no tenemos. Agradecer por el momento que estamos viviendo que nos da sabiduría, que nos da madurez, que nos hace crecer. Algo estamos aprendiendo. Nosotros agradecíamos todas las noches, todas las mañanas, en medio de nuestro dolor no sabíamos a veces ni por qué. Decíamos gracias Dios, nosotros somos creyentes, gracias Dios, no entendemos esto, pero gracias. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Y agradecíamos en cada momento y venían dardos a nuestra mente de personas que nos decían, y si hubieran hecho esto, y si hubieran hecho el otro, y si hubiera pasado tal cosa, y muchas cosas y muchas dudas que no permitimos que anidaran en nuestra mente. Siempre van a venir situaciones a nuestra vida, siempre van a venir pensamientos que no nos son útiles. Sin embargo, en esos momentos empezábamos a agradecer, decir gracias. No entendemos la situación, pero gracias por esto, gracias por nuestro otro hijo, gracias por los alimentos, gracias porque hoy podemos estar de pie, gracias porque tenemos esta situación, gracias porque tenemos una casa, gracias y cada momento, gracias porque podemos respirar y gracias porque podemos intentar volver a tener otro hijo. Y así empezamos a agradecer en cada situación, aún por situaciones difíciles. Cuando personas nos decían cosas en buen plan o con buenas intenciones, creo que nos afectábamos, diciendo gracias Señor, aún por esto, porque esto nos hace crecer. Y empezamos a agradecer. Y esto hacía que nuestra mochila emocional fuera más vacía para poder avanzar. Y el tercer paso es poder visualizarnos a futuro y ver que esa situación, que cada desierto en nuestra vida es temporal. Y que de esta manera con visualizarnos y ver que no vamos a quedar ahí, que la vida continúa,
que tenemos que seguir luchando. Esto nos permite seguir avanzando, esto nos da aliento para poder tomar un respiro y decir, voy hacia adelante, esto ya pasó, esta situación ya sucedió, cargo con el dolor, pero tengo que eliminar de mi mochila emocional todas esas cosas que no me sirven. El dolor lo tengo y hay que asimilarlo poco a poco a través del tiempo, y con la ayuda de Dios vamos asimilando esto. Pero necesitamos visualizarnos. La vida continúa, vamos a seguir avanzando, porque la única manera de quedarse en un desierto es no avanzar. Es la única manera de que las personas quedan en un desierto. Para salir del desierto necesitamos seguir avanzando, y para seguir avanzando debemos de tener una esperanza, debemos de tener un propósito, debemos de estar entusiasmados con algo y ver que hay algo más allá de ese desierto. Y nosotros no sabíamos en realidad qué era, pero decíamos, algo bueno hay, vamos a seguir avanzando. Y un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, porque habían días que no teníamos fuerzas ni ganas de nada, pero peleábamos la batalla de ese día y nos visualizábamos y decíamos, algo grande viene. Y seguíamos, y fue pasando un proceso y logramos avanzar y salir de ese desierto al cabo del tiempo. Para cada quien es diferente el tiempo, los procesos que pasa en su vida, pero en nuestro caso pues logramos seguir avanzando y logramos salir llenos de más sabiduría, de madurez. Aprendimos a convertir el dolor en sabiduría, y esto es clave. Aprender a convertir el dolor de los procesos en nuestra vida, de los desiertos en nuestra vida, en sabiduría. Y cuando salimos de un desierto salimos más sabios, más prudentes. Yo siempre les digo que los desiertos de nuestra vida esconden dos tesoros invaluables, que es la sabiduría y la madurez. Y mientras nosotros aprendamos a convertir ese dolor en sabiduría, en madurez, obviamente vamos a poder avanzar, y con el tiempo vamos a poder ayudar a otras personas a enfrentar su propio desierto. Vamos a poder decirles, si yo salí de ahí, tú puedes salir. Pues vamos a poder aconsejarlos, vamos a poder darles un abrazo, vamos a poder tener empatía con ellos. Y esto pues a nosotros nos ha hecho crecer, nos ha hecho valorar más la vida. En cierto momento pues nos visualizábamos, dijimos, esto no es responsabilidad de nadie, esto es responsabilidad nuestra. Nadie tiene la culpa de esto. No la tiene ni el médico, no la tiene ni el anestesiólogo, no la tiene el sanatorio, no la tiene ni Dios, no la tiene el diablo, no la tiene, porque hay personas que le echan la culpa al diablo, a Dios, al vecino, a todo el mundo. No, la responsabilidad es nuestra, ni siquiera nuestra culpa, no es una culpa, es nuestra responsabilidad desde el momento que decidimos tener un hijo. La única manera que no nos pase nada malo en esta vida es no haber nacido. La única manera que yo no me accidente en un vehículo es no subirme a ese vehículo. La única manera de que yo no me lesione practicando deporte es no practicar deporte. La única manera de que no se me muera un hijo es no tener un hijo. La única manera de no caerme, que no se caiga el avión en el que estoy viajando, es no subirme a un avión. Pero hasta en la casa se muere uno atorado con un pedazo de carne o de tortilla. Cosas malas van a pasar en esta vida definitivamente, pero tenemos que aprender a enfrentar los procesos de esta vida. Yo creo que hay tres situaciones, tres momentos en los que las personas, los seres humanos, podemos estar en esta vida. Y es en un desierto, saliendo de un desierto, o a punto de entrar a un desierto, porque la vida es vida. Y hay desiertos más grandes que otros, dependiendo con qué o con quién se compare. Pero cada quien vive sus desiertos, y es válido poder quejarse, es válido frustrarse. El asunto es no quedarse ahí, el asunto es seguir avanzando. Tanto así que tiempo después, eso sucedió en 2017, yo soy escritor, tenía 3 libros, empiezo a escribir un cuarto libro, que es este, titulado El desierto no es para siempre. De ese proceso difícil nace este libro. Empiezo a escribirlo, lo dejo para un tiempo, todavía tenía que sanar algunas áreas de mi vida. En 2020, en pandemia, cuando estábamos en confinamiento total prácticamente acá en Guatemala, no tenía nada más que hacer que sentarme en mi computadora, y empecé a escribir y a recordar muchas cosas, y lo convertí en una metáfora del desierto.
con el objetivo de que nuestra historia pudiera ayudar a otras personas. Y pues así ha sido, gracias a Dios. Los que lo han leído me han dicho, tu libro me ayudó muchísimo. Gracias a tu libro pude sanar alguna área de mi vida. Yo estuve pasando un proceso similar y digo, valió la pena, valió la pena. Y ese libro pues ha sido distribuido, está en Amazon, está en físico en varios lados y ha sido distribuido en varios lados y estoy muy contento porque digo, bueno, lo que pasó, pasó, pero de lo que pasó pudimos hacer algo bueno, algo que pudiera ayudar a otras personas. Y ahí comparto detalladamente esta historia junto con todo aquello que nos ayudó a nosotros a salir adelante y a poder decirle a las personas, hay algo grande para ti. Las cosas malas pasan en la vida, pero aprendamos a convertir ese dolor en sabiduría y madurez. Y pues me alegra mucho pues compartir con ustedes este libro. Aquí está, les presento a mi esposa. Ella es la coautora de este libro. Yo soy el escritor, pero ella lo leyó, ella me autorizó algunas cosas de escribir ahí. Ella me dijo esto sí, puedes agregar esto. Y termino haciéndolo yo, obviamente, y porque soy el escritor en todo el proceso. Pero ella fue no solo partícipe, sino prácticamente la protagonista de todo este libro. Y bueno, María, te veo por ahí. Para Gracias. mí es una gran bendición compartir con ustedes. El libro lo pueden encontrar en Amazon. Hago el comercial de una vez, no por vender, sino por No, si quieren. No soy vendedor de libros, yo soy escritor, pero siempre sé que a muchas personas le ha ayudado. Pueden buscarlo en Amazon como El desierto no es para siempre. Gracias por la oportunidad. Espero pues haya sido de bendición a sus vidas. oye, de verdad estoy todavía con la piel chinita, me encantó. Y te voy a decir algo. Los ojos son el espejo del alma, Mario. Y cuando tú comenzaste a hablar y dijiste que era una pareja muy amiga de ustedes y ya comenzaste a hablar que el bebé no, comenzó una gota de lágrima en tu ojo izquierdo. Y como los ojos son el espejo del alma, a pesar, y la gente no lo cree, por estas camaritas llega la energía. Yo inmediatamente, mi corazón se puso como una pasa y dije, la pareja son ellos. Y mira la metáfora, el desierto. Y me puse muy atenta a escucharte y se veía en tus ojos que yo dije, va a salir la lágrima, va a salir la lágrima, pero ya veo que has sanado. Y me encanta que haya cerrado el día de hoy. Mira, vinimos de esas 12 herramientas que nos ha dado maravilloso para la vida Ignacio, con el amor de León. Y entonces vienes tú, yo no lo pensé, yo organizo las conferencias con el corazón y casi siempre atino el hilo conductual de cómo va a cerrar. Cerramos maravillosamente a pesar del dolor que tiene que haber sido eso. Fíjate tú, cuando iba a hablar de tus libros, porque él tiene 4 libros, no tiene solamente eso, búsquenlo en Amazon, búsquenlo por el nombre, ¿no? Tiene un libro sobre finanzas, tiene un libro El niño que no soñaba, que eso me encanta, y tiene Mi maestro inolvidable, y El desierto no es para siempre. Entonces busquen a Mario y busquen en Amazon. Este es un libro que le voy a mandar de regalo a una amiga en España. Igualito le pasó todo baby shower, iba a tener la niña, ya tenía su niño de 8 años, era una niña, lazo. Tú sabes, para las mujeres tener una niña es guau de los guau. Y bueno, no pasó, salió la niña y la niña no respiró. Entonces le voy a comprar el libro, se lo voy a mandar de regalo porque definitivamente todos vamos, como lo dijiste ahorita, todos vamos entrando a un desierto, estando en un desierto o saliendo de un desierto. Entonces hay que leer ese libro de verdad. Yo que te quiero dar las gracias por haber tenido la confianza de traer a mis eventos online tu historia. Qué mejor que hablar de tu historia, ¿no? Y sobre todo de cómo la fuiste llevando. Cuando tú empezaste a hablar de la aceptación, María Ramírez desde hace mucho tiempo utiliza las AAA, la AAA de María Ramírez, aceptar, aprender y avanzar. Y cuando tú hablas de eso, yo digo, bueno, no estoy tan equivocada en la aceptación. Y te voy a decir algo, Mario, aceptar necesita mucha valentía, pero muchísima valentía.
Y se me hace la garganta, un nudo en la garganta, porque en el 2017 a mí me diagnosticaron un cáncer de seno grado 4. Yo tengo 2% de vida, o sea, hay 98% de mortalidad en mi diagnóstico. Y yo estoy viviendo aferrada a ese 2%. Y entonces yo me transporté con la metáfora, claro, yo he venido saliendo de un desierto y caminando por un desierto. En Venezuela hay unos médanos, que sería el desierto más chiquitico que yo conozco, pero conocí en Las Vegas el desierto que hay en Nevada y me imaginé el desierto de Sahara y cómo ir uno saliendo del desierto, porque tiene que soltar la mochila para poder caminar más y buscar el agua. Entonces, todo eso hice una metáfora de lo que yo estoy viviendo y te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias porque yo también estoy saliendo de un desierto y me encanta. Y cuando dijiste el desapego, mi hijo, mi único hijo, se fue en febrero, ya voló del nido a los 23 años, casi 24. Todavía me decía, mamá, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me quede aquí hasta cuándo? Claro, él tenía que irse con la novia. Y yo tuve que vivir ese desapego porque estaba muy apegada a él, mi único hijo y es mi oxígeno. Entonces, todo eso se me vino hoy, pero de la manera bonita, de la manera tan especial que lo narraste. Te quiero dar las gracias personal como María Ramírez y además darte las gracias desde mis eventos online y darle las gracias a Diyana porque me dio el contacto y gracias a Guatemala por tener un hijo tan hermoso y darnos tanto y gracias, mira, que hay una chica de Guatemala, Minta, que cuando uno la oye es así como tú, yo tengo que ir a Guatemala a conocer a estos muchachos que dan talleres tan bonitos. Gracias, gracias Mari. Entonces vamos a leer los comentarios, porque no solamente María Ramírez está hablando de Mario. Vamos a ver. La doctora Conciencia, que está en Miami, le dice gracias a Diyana por haber traído a Mario y seguir creciendo mis eventos online. Odalis Vázquez de Venezuela, bienvenido Mario. Diyana, gracias a ti por aceptar a dar esta gran conferencia, por decirme sí a mí, por decirle sí a María, en fin, por decirnos sí a todos y a la vida. Y a la vida, porque en una conferencia esto va a quedar grabado, va a estar en Facebook. Y yo sé, yo estoy segura, Mario, que a alguien ahí de las miles de personas que están en el Facebook le va a tocar el corazón y va a decir, no estoy solo. También yo estoy pasando por un desierto, entonces no estoy solo, porque cuando esas cosas pasan, uno dice, ay, solo me pasó a mí, ¿y por qué yo? No, no estoy solo. Y cuando a mí me diagnosticaron, yo me hice la pregunta, no por qué, sino para qué me dio. ¿Para qué fue el diagnóstico? Y yo me imagino que ustedes procesaron ese para qué de una manera espectacular. Te felicito y dale un abrazo de mi parte a tu esposa. ¿Ok? Oscar Valdés, bienvenido Mario, éxito en todo lo que hagas en mis eventos online. Jonathan Lara, muy buen tema, con mucho valor agregado. Sí, señor Jonathan, hermoso. La doctora Conciencia, me has conmovido muchísimo, amigo Mario. Gracias por compartir parte de tu historia con todos. Es una situación que muchas personas no saben cómo afrontar y superarla. Gracias, bendiciones para ti, tu esposa y tu hijo. Ahora te voy a dar un comentario de Beatriz Hilbert. Beatriz Hilbert es nuestra hermana cósmica, porque, bueno, es mi hermana porque yo tengo 63 años, pero es la mamá cósmica de todo el grupo aquí en mis eventos online. Y Beatriz tiene una idea de la muerte tan bella. No sé si conoces Clubhouse, hace 2 semanas yo tuve el tema, la muerte, preludio de otra vida. Y estuvimos 2 horas hablando de eso, ¿no? Yo, antes de leer el comentario, te quiero decir, una persona muy especial. Vamos a ver el comentario. Beatriz, estimado Mario, muy impactante tu charla. Una cosa era contar la historia de otro. Sí, es que eran muchos detalles y la lágrima en el ojo, de verdad que cuando pasas a decir es mi historia, cambia la mirada. Me encanta tu actitud tan sólida. El tema de duelo por muerte de un neonato parece que está pasando mucho.
Tu ejemplo es muy edificante. Yo hablé con Beatriz de la muerte del neonato por mi amiga, y mira lo que es la sincronicidad del universo, que tú vienes y traes ese tema. Yo pensé que ibas a hablar de algo de empresarial, porque claro, como eres coach empresarial y todo eso, y fuiste tan honesto, tan del corazón. Gracias, de verdad que te vuelvo a decir gracias. Diyana Lukovac, qué grande eres. Por un lado me hiciste llorar. A mí también, Diyana, porque conecté contigo emocionalmente, y por otro, gracias a estos pasos, inclusive durante este año me hiciste ser más fuerte. Así como lo haces desde cuando te conozco, siempre me estabas y me estás apoyando. Oscar Valdés, extraordinario testimonio de vida y de madurez. Gracias a ti, Mario, a tu esposa. Bendiciones para ustedes. Dios los bendiga. Él está en México. Él es hermano del Loco Valdés. Para que te ubiques, es increíble. Él va a estar el jueves. Diyana Lukovac, o mañana, creo que él va a estar mañana el jueves. Bueno, tú estás invitado para todas las conferencias. Diyana Lukovac, sobre este libro te estaba hablando mi María Ramírez. Ah, ok, mi amor, porque es que yo estoy probando a ver cómo yo puedo en Amazon mandarle algo a Diyana. Entonces voy a probar, voy a mandarte, porque parece que Montenegro, el país que ella viva, lo único que permite Amazon mandar es libros. ¿Cómo no, mi amor? No te preocupes. Diyana, gracias, gracias, gracias infinitas por esta gran conferencia. Es un cierre de oro. La doctora Conciencia, es un dolor, es una experiencia que verdaderamente altera la vida, el perder un hijo. Y recién nacido es difícil, pero ustedes supieron llevarlo con fe, con amor, con esperanza, honrar la vida de tu bebé, así sea unos minutos que vivió, es importante, amigo. Gracias y bendiciones. Beatriz, Mario, tu historia es muy inspiradora. Admiro tu actitud de desapego, agradecimiento, ejemplo, muy valiente y valioso. Agradecida y bendiciones. Diyana Lukovac, con gusto, mi María. Ya sabía que Mario aportaría un tesoro grande porque desde que lo conocí es mi amigo y yo soy más fuerte. Gracias, Diyana. León, wow, qué gran testimonio de vida. Gracias por compartir, León, el que anteriormente estuvo aquí. Yelix Elena Rivero, ella está en Trinidad y Tobago. Importante experiencia de vida. Gracias por compartir esta conmovedora historia. La manera que abordaron tu esposa y tú es de gran ejemplo a otros. Mi admiración y mi respeto. Muchas bendiciones para ambos. Diyana Lukovac. Antes que un profesional, Mario es un ser humano. Bueno, Mario, ya tienes club de fan aquí en mi evento online. Quiero que te quedes ahí, porque Diyana, en cada conferencia, cada día, perdón, ella prepara unas cápsulas, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar la cápsula de Diyana, después regreso contigo y haces el cierre del día de hoy. ¿Te parece? Ok, bueno, perfecto. Vamos, mi amigo Marcos, él... El segundo valor que todos los hombres deberían tener es la sinceridad. Porque si tú, mi querido amigo, colega, hermano, pareja, eres sincero y todo lo que haces y dices, lo haces y dices desde lo más profundo de tu corazón y siempre dices la verdad, el éxito te está garantizado. Yo soy Diana Lukovac y mis eventos online somos incluyentes. Muchísimas gracias, Diyana, con esa cápsula tan bella. Bueno, antes de cerrar, Mario, que quiero que digas una frase o como quieras cerrar, los quiero invitar para mañana. Sí, señores, mañana es el tercer día de estas grandes conferencias con estos hombres maravillosos que dijeron sí a mis eventos online. Primera vez
que traemos puros hombres, Mario, porque por ejemplo en marzo traemos puras mujeres, venimos puras mujeres, porque es el Día Internacional de la Mujer. Y quisimos el fundador, Mario Ontiveros, y mi persona, hacer algo diferente y algo en honor a ustedes los hombres. Mire qué chévere, ¿no? Entonces, para mañana tenemos a la primera hora tenemos Argentina, tenemos un filósofo, doctor en psicología, fue mi profesor en el diplomado de inteligencia emocional hecho por En Línea Positiva. Trae un temazo también. De segundo, tenemos a nuestro amigo Jonathan Lara. Sí, señores, Jonathan que se encuentra aquí en California y Jonathan viene con un temazo increíble. Yo quiero saber porque dice los hombres de las 5S. No sé, pero no se lo pueden perder. Luego tenemos a Iván Sandoval. Iván Sandoval va a hablar de la masculinidad en el arte. Él dirige teatro, él canta, él es locutor, él tiene todo un taller de la belleza de la voz, viene con otro aspecto y valores maravillosos porque es el arte lo que viene. Y creo que mañana tenemos, si no está mal en el nuevo horario, porque es que mi amigo Valdés, creo que lo cambiamos, ¿verdad, Oscar? Te cambiamos para el miércoles. Tú mañana estás de último cerrando estas conferencias maravillosas. Tenemos a Oscar Valdés, que es la energía, que es el entretenimiento, y me encanta. Y su tema es valores de un hombre con éxito. Miren qué interesante. Entonces mañana nos vamos de Argentina para Estados Unidos, de Estados Unidos nos vamos para México y de México para México, porque Oscar está en México. No se lo pueden perder, ya saben, por Facebook, inviten a todas las personas que quieran verlo y los conferencistas, pues, por esta línea de Zoom tan maravillosa. Mi amigo Mario, ¿con qué quieres cerrar tu conferencia la noche de hoy? La primera de muchas conferencias en mis eventos online. Pues primero agradeciendo la oportunidad de poder compartir en este maravilloso espacio y agradecer pues a Dios por conocer nueva gente. Me encanta conocer nueva gente, sobre todo que esté llena de esa energía como están todos ustedes y sé que la gente que nos ve también. Y quisiera cerrar con una frase que comparto en el libro. No se puede estar preparado para ir al desierto porque paradójicamente el desierto es quien nos prepara. Así que aprovechemos cada oportunidad en la vida para crecer, para seguir avanzando, porque esta vida pues, es corta, pero hay que vivirla sabiamente y en lo que cabe de una manera plena. Un abrazo para todos. Un abrazo de alma. Y como dice María Ramírez, vivir, vibrando y viviendo. No vivan muriendo, vivan viviendo. Hermosa tu frase. Gracias, 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 gracias Ignacio, gracias León, gracias a ti Mario. De verdad que tuvimos unas conferencias muy emocionales, muy bellas y no me queda más sino decirles gracias, gracias, gracias y nos vemos mañana. Claro que sí. Bye bye.